que no te puse falta, ¿verdad? O te ofrezco una disculpa. De hecho, no tienes ninguna inasistencia. Igual apenas pude unirme, doctora. Diego, a ver, Diego. Ah, sí es cierto, mira, tú sí tenías falta. Qué bueno que me dices. Pues ya estamos todos a trabajar. Recuerden que esta unidad 4, ¿verdad? Mucho contenido, pero mucho contenido que es Ajá, ya faltan poquitos. Gracias, Lili. Bueno, voy a empezar a compartirles la pantalla a reserva de que los poquitos que faltan entren. Aquí estamos, jóvenes. Recuerden que les tengo que preguntar porque no estamos trabajando exactamente el mismo tema en los 3 grupos. Con ustedes nos quedamos en esta diapositiva de el músculo cardíaco o avanzamos más. ¿En cuál tema nos quedamos? Apenas estábamos viendo la introducción al tema. Ah, muy bien, entonces nos regresamos. ¿Verdad? Estábamos aquí, ¿verdad? Así es. Ajá, sí, ya me acordé. Gracias, Lili. Entonces, aquí de este primer capítulo y este primer tema, decimos que lo que rescatamos es la función básica que tiene nuestro corazón, que es una función vital de actuar como bomba para impulsar a la sangre. ¿Y cómo la va a poder impulsar? Porque el corazón va a generar los gradientes de presión que se establecen en nuestros sistemas circulatorios. Y esos gradientes de presión son los que mueven, desplazan a la sangre para ocasionar su flujo sanguíneo. Y por eso es que es vital el funcionamiento del corazón. Y por eso decíamos el trabajo o la función. Permítanme un momentito, voy a cerrar otra ventana para ver si se escucha menos el ruido. Están haciendo unos trabajos de albañilería y permítanme un momento. Muy bien. Y entonces decíamos, por eso es que esta parte de nuestro organismo, el sistema cardiovascular, las funciones, solo desde el punto de vista de aprendizaje, desde el punto de vista de la docencia, las tenemos que separar, pero son funciones que están íntimamente dependientes, en el sentido de que la circulación de la sangre, que es la función básica de nuestro sistema de circulación sanguínea, esa circulación depende de la función de bomba del corazón. Y por ello, ¿verdad? Creo que el día de ayer pudimos establecer como que una conclusión utilizando una aplicación clínica. Y decíamos, si una persona desarrolla paro cardíaco, pues lo que interpretamos es que el corazón deja de bombear a la sangre, ¿verdad? Es decir, se para el corazón, entonces ya no hay gradientes de presión y eso hace que la circulación de la sangre se detenga. Es como cuando, valga el ejemplo, ¿verdad? La analogía, tenemos una cisterna de agua en nuestras casas y tenemos un motor, una bomba que sirve para transportar el agua hasta el tinaco, que está generalmente, ¿verdad?, en la parte superior, en la azotea de las casas. Y por supuesto que si ese motor está apagado, pues no va a subir el agua. Necesitamos encender el motor, encender esa bomba para que mueva el agua, ¿verdad? Y que el agua llene a los tinacos o al tinaco. Aquí en el corazón, ¿verdad? Pues sería lo mismo. Se para el corazón y en un diagrama de flujo dijimos, el siguiente evento es, hay paros, paro cardíaco genera paro circulatorio. Y eso es lo que pone en riesgo la vida de la persona. La vida de la persona. ¿Por qué?
porque habiendo paro circulatorio, ayer también concluimos, ¿verdad? No va a haber un correcto flujo sanguíneo a ningún tejido, a ningún órgano, incluido el corazón, aunque la sangre esté dentro de los vasos sanguíneos, aunque el corazón se quede con la sangre que llena sus cavidades, eso no le permite sobrevivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claro que no van a ocurrir los otros procesos que están relacionados con la circulación sanguínea y por lo tanto con la función de bomba del corazón, como es la hematosis, o sea, ¿verdad? La transformación de la sangre venosa en la sangre arterial, que ya lo veremos en la unidad siguiente, la unidad 5. Entonces, paro cardíaco, paro circulatorio, pues inmediatamente los tejidos empiezan a experimentar hipoxia. Hipoxia, porque de momento que se para, pues uno puede decir, ah, bueno, pero esa sangre que se recibió ya era oxigenada, ya es arterial. Claro, claro. Pero así como llega la sangre arterial con una PO2 muy alta, no es de 100 en los tejidos, pero bueno, ¿verdad? Ya veremos esas cantidades en la fisiología respiratoria, ¿verdad? Esa saturación es casi de 100, pero al menos está alrededor de 95, 97, 98%. No es de 100, después vemos por qué, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos midiendo ahorita con los oxímetros de pulso en esta pandemia? Fíjense cómo es una variable la oximetría, inclusive de pulso. ¿Por qué? Porque hay otra llamada gasometría arterial que es de laboratorio. ¿Sí? Entonces, esta oximetría se le está monitorizando a los pacientes. Y si baja a menos de 95, bueno, todavía se acepta que está bien, ¿verdad? Pero si baja a menos de 90, por supuesto que eso cada vez va a comprometer más la oxigenación de los tejidos, la PO2 tisular, porque lo que está midiendo esa oximetría de pulso es la PO2 sanguínea. Entonces imagínense, ¿verdad? Que si hay paro circulatorio, la sangre, los tejidos empiezan a extraer el oxígeno, pues la cantidad de oxígeno de la sangre se va a ir para abajo. Y como el mecanismo de intercambio de los gases es difusión simple, pues hay que recordar, ¿verdad? Que en el momento en que no haya gradiente de presión, cesa, ¿verdad? El intercambio gaseoso. Entonces va a llegar un momento en que la sangre le empiezan los tejidos a extraer el oxígeno con el que se quedó, se iguala la presión, la PO2 tisular con la PO2 de la sangre, ya no hay aporte de oxígeno. Por supuesto que sabemos, hipoxia es el riesgo de muerte celular por necrosis, no por apoptosis, ¿verdad? Por necrosis. ¿Quiénes son, decíamos, los primeros órganos, los primeros tejidos que son los que entran al principal riesgo? Porque son los que toleran menos tiempo, pocos minutos, quizá 5, no más, no llegan ni a 10, porque ya el daño se va a producir de la muerte celular. Sin lugar a dudas, decíamos, tejido nervioso, encéfalo, y sobre todo encéfalo, corteza cerebral. ¿Y cuál es el otro? Riñones. ¿Y por qué? Porque son de los órganos que reciben mayor flujo sanguíneo basal. Entonces, ¿cuál será la consecuencia de la muerte neuronal? Estado de coma. Y la persona puede morir. Imagínense si la necrosis es extensa, ¿verdad? Pues la gente puede morir. Del estado de coma va a la muerte. Imagínense en riñones, que son los otros órganos, se van a necrosar las células epiteliales de los túbulos de la nefrona. Esa es una condición muy grave, ¿verdad? Porque es irreversible, ambas condiciones son irreversibles, entonces ahí lo que va a ocurrir es que el paciente desarrolla una necrosis tubular aguda
Y de ahí una insuficiencia renal aguda. Eso significa que el paciente pierde la función de sus 2 riñones. Entonces, imagínense la gravedad, porque pues, la única forma de poder sustituir esa función renal, pues es con trasplante, al menos de un riñón, ¿verdad? O estar haciendo diálisis, hemodiálisis continuas. Muy complicado, jóvenes, muy complicada esta situación. Por eso es de tanta relevancia la función de nuestro sistema cardiovascular, ¿sí? Vamos a avanzar ahora y entonces el primer tema, ahora estamos en el capítulo 2. En este capítulo es el contenido central. El contenido central es la función de bomba del corazón. Eso lo tenemos en el tema 2.3. No, perdón, 2.2, 2.4. Ciclo cardíaco. Y ahí es donde vamos a estudiar mediante un esquema. Es un esquema que a veces nos asusta. A ver, déjenme ver. Ya lo tengo aquí. No me acuerdo. Bueno, luego se los presento para no ocupar tiempo, ¿verdad? Es el esquema del ciclo cardíaco que en el programa viene como el esquema de Wigger, Selkirk y Bullard. En los años 60, 1960, en esa década, ellos, ¿verdad? Fueron quienes aportaron. ¿Qué aportaron? Los componentes del ciclo cardíaco. Hasta antes de ellos, ¿verdad? Pues nos quedábamos con lo que conocíamos desde William Harvey, fíjense, siglos atrás, ¿no? Y pues, ¿qué era lo que sabíamos? Pues que el corazón desarrollaba 2 fases en su funcionamiento de bomba, sístole y diástole, por supuesto. Pero desde esa década de los 60, con este aporte de estos 3 investigadores, pues sabemos que sístole y diástole no son fases, son periodos. Y cada uno tiene diferentes fases. Y cada fase tiene una duración, tiene eventos valvulares, tiene eventos del miocardio, si está en contracción o relajación, tiene volúmenes ventriculares que se desarrollan, tiene cambios de presión ventriculares y arteriales. Fíjense todo lo que vamos a aprender. Eso es precioso, ¿verdad? Es precioso. Conocer, desglosar la función de bomba del corazón. Aquí, pues para empezar, es el repaso de la anatomía fisiológica, sin lugar a dudas, ¿sí? Entonces, esta imagen, pues acuérdense que es el capítulo 9 en Guyton, o el 3 en Linda Costanzo, o el, ay, ya se me olvidó, 29, creo, algo así, en Gano. Entonces, vean, el corazón, víscera única, o sea, no hay como en el riñón o pulmones 2, y por eso lo tenemos que cuidar más. De todas maneras, tenemos que cuidar mucho todo lo que tenemos. Si lo tenemos es por algo, porque lo necesitamos. La evolución biológica no tiene errores en ese sentido. Lo que tengamos es porque lo ocupamos, y lo ocupamos para bien, y necesitamos cuidarlo para que siga funcionando bien. Entonces, en anatomía ustedes perfectamente bien recuerdan, ¿verdad? Que es una víscera hueca, tiene 4 cavidades. Ahí el dibujante de Guyton, acuérdense que no es muy bueno, ¿verdad? Por eso les traje también esta otra figura, miren. Es como que este está un poquito más anatómico, pero bueno, no vayamos a hacerle feo a Guyton. Ahí están, ¿no? Las aurículas, los ventrículos, y les damos un apellido. El apellido es la simetría que tiene el corazón en su anatomía y en su fisiología. Y entonces hablamos de corazón o hemicorazón derecho, hemicorazón izquierdo, y a las cavidades se les da ese adjetivo calificativo. ¿Por qué, verdad? Porque ambas cavidades deben de estar perfectamente bien separadas entre sí a partir del nacimiento. Acuérdense que la CIA, que es la comunicación interauricular, solo está presente en nuestra etapa de vida fetal, pero a partir del nacimiento, con el cambio de nuestra respiración y las presiones, como se modifican, esa CIA a partir del nacimiento no debe estar presente. Ese es un error, ¿verdad? Una alteración congénita que debe repararse.
Entonces tenemos aquí como las cavidades no deben de tener comunicación, pues no pueden tenerlas. ¿Por qué? Porque el corazón derecho va a recibir en la aurícula, como lo estamos viendo, la sangre que llamamos retorno venoso. Es la sangre que procede de las mayores venas. Ahí tenemos. De la cabeza, extremidades superiores, pues ahí está la vena cava superior. Y ahí tenemos el orificio de desembocadura en la aurícula derecha. Y luego del resto del cuerpo, pues la cava inferior, ahí está también en la aurícula derecha. Lo que la aurícula derecha recibe, esa sangre se llama así, retorno venoso. Y fíjense cómo esa sangre va a pasar al ventrículo homónimo. Entonces el corazón derecho bombea sangre venosa. ¿A dónde la bombea? Cuando hablamos de la acción de bombeo, es la acción que realizan los ventrículos, no las aurículas, a pesar de que se contraen. Los ventrículos, pues el derecho, ahí lo tenemos, sigan la línea, ¿verdad? La flecha, y lo sabemos, pues bombea a su arteria homónima, que empieza con el tronco pulmonar y luego se subdivide en una arteria pues, para cada pulmón, ¿verdad? Y esa es la arteria. En la circulación pulmonar, acuérdense que se revierte el tipo de sangre que transporta. En la circulación pulmonar, pues el sistema arterial transporta la sangre venosa, precisamente porque la tiene que llevar a los capilares a la hematosis, donde esa sangre venosa tiene que eliminar, perder la mayor parte, no todo, del CO2 que trae y debe de oxigenarse. Y oxigenarse hasta alcanzar el mismo valor que tiene la presión parcial del oxígeno en los alveolos, que es un poco más de 100 milímetros de mercurio, fíjense. Ya lo veremos, eso es fisiología respiratoria. Entonces ahí está el corazón derecho, ¿sí? El corazón izquierdo, pues el corazón izquierdo tiene otra función. Ahí vemos como las venas pulmonares, ahí se ven dos, pero del otro lado se ven las otras dos, las cuatro, van a transportar la sangre ya arterial, producto de la hematosis. Y atravesando la válvula, ¿verdad? Aurículo ventricular de ese lado, pues llega al ventrículo. Y el ventrículo, pues va a bombear ahora esa sangre arterial a la mayor arteria que tenemos, ¿verdad? En la circulación mayor y en todo el organismo, que es la aorta. Y ahí la aorta, acuérdense, en su nacimiento da origen a las primeras arterias que espero las hayan visto en la anatomía, ¿verdad? Entonces ahí están las cavidades con sus vasos sanguíneos que reciben o que dan origen y nos vamos a las válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas son 4, y así se les llama válvulas cardíacas en grupo. Y luego por su ubicación, pues las dividimos, pues ahí no se ven bien, vamos a cambiar ya porque este dibujante estuvo medio simplón, pero miren aquí se ven mejor, ¿verdad? Ahí están las válvulas A, B, iniciales mayúscula, aurículo-ventriculares, ¿sí? Y la del lado derecho, si no sabemos, no recordamos, pues es la tricúspide porque tiene 3 válvulas. La del lado izquierdo, pues es la mitral o bicúspide. Nosotros más habitualmente le decimos mitral, pero es bicúspide, eso quiere decir que tiene 2 valvas. ¿Dónde se inserta la base de las valvas? Aquí el dibujante no lo puso, ¿verdad? Vamos a ver si Gayton lo pone. Pues tampoco. Pero bueno, recordamos de la anatomía. Las valvas, porque el borde libre es lo que se abre y se cierra, ¿verdad? La base se inserta en los llamados anillos valvulares, que son de tejido fibroso, no son de músculo, son de tejido fibroso. Y eso es necesario para que el ciclo cardíaco se desarrolle de una manera normal. ¿Por qué? Porque los anillos valvulares, aparte de que tienen como función ser el sitio de fijación de la base de las válvulas, tienen una importante función de separación total entre el miocardio de las aurículas, o sea, el músculo cardíaco, que forma la pared y el tabique interauricular, y el miocardio y el tabique interventricular. No hay comunicación, no hay, tienen que estar separados. De hecho, si hay comunicación es por el desarrollo de ciertas vías que después vamos a conocer
Y eso genera arritmias graves que pueden ser mortales, ¿verdad? Pues esa es la función. Ahora miren qué bien aquí este dibujante nos puso, que las valvas, las válvulas, el anillo valvular, ya dijimos tejido fibroso. Las valvas es tejido conectivo, están revestidas igual que las cavidades auriculares y ventriculares, están revestidas de un endotelio, que como es el corazón, pues le llamamos endocardio, pero equivale al endotelio vascular. ¿Por qué debe ser eso? Tiene su razón de ser, ya ahorita lo vamos a comentar. Pero vamos a acabar con las valvas. Mire qué bien le puso aquí el dibujante, que esas valvas están unidas al miocardio, pero a estos pequeños y delgados músculos que están en las paredes ventriculares, que son los músculos papilares. Y como cualquier músculo, pues tiene sus cuerdas tendinosas, y esas cuerdas tendinosas son las que se desprenden o se fijan, ¿verdad?, a las valvas. Importantísimo esto para un correcto funcionamiento de las válvulas, como lo vamos a ver más adelante. Entonces es una unidad funcional. Las valvas de las válvulas cardíacas AB, esto no existe en las arteriales, con sus cuerdas tendinosas y sus músculos papilares. Es una unidad funcional. ¿Cuáles son las otras válvulas? Pues las arteriales. Miren aquí, pues estas como esferitas que le puso ahí el dibujante, ¿verdad? Eh, equivale a la válvula de la arteria o del tronco pulmonar, ¿sí? Y luego el de la aorta, pues no se ve, ¿verdad? No se ve su válvula, pero bueno, en el inicio de la aorta también está la válvula. Se les llama semilunares o arteriales, ¿verdad? Y reciben el apellido, pues, en qué arteria está. Si está en el tronco de la pulmonar, pues es la válvula semilunar o arterial pulmonar, y la otra es la válvula semilunar o arterial aórtica, ¿verdad? Y ahí está. Fíjense desde ahorita, jóvenes, vean la diferencia en el espesor que tiene. Por eso este dibujante me encanta. A ver si Guyton lo puso. También no tenemos que descartar a Guyton. Vean la diferencia en el espesor de la pared del ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho. ¿Es significativa? Es significativa. Pues tiene que serlo, porque resulta, ¿verdad?, que el trabajo de los ventrículos va a ser generar con su sístole, su contracción, un gradiente de presión que logre abrir a las válvulas arteriales para poderse vaciar. Eso es lo que ocurre en la sístole. Cuando veamos ciclo cardíaco, pues vamos a ver que el trabajo del ventrículo derecho está acá, el del izquierdo está acá 10 veces más. ¿Cómo lo logra? Pues vean el espesor. Si ya se acuerdan cuál es la diferencia, qué bueno, si no desde ahorita pónganle que tenemos que recordar cuál es el espesor de la pared del ventrículo izquierdo comparada con la del derecho. Muy bien, jóvenes, ¿qué horas son? Ya me voy. Bueno, me voy a apurar. El miocardio con esta. El miocardio es no, el miocardio no, sino acabé esta figura. El miocardio lo vemos ya mañana. Mañana no, el lunes. ¿Cuál otro contenido tiene este tema primero? El revestimiento, que es el endocardio, ¿verdad? Ese revestimiento endotelial. Debe de tener las mismas características que el endotelio, jóvenes, porque su objetivo, su finalidad de este endotelio no es tan solo ser un tejido de revestimiento, que eso es cierto, sino ser un tejido que, como va a estar, igual que los vasos sanguíneos, en contacto directo con la sangre, debe de tener características que eviten, que prevengan que la sangre no coagule. La formación de coágulos dentro del torrente sanguíneo siempre es patológica. Entonces, ¿cuáles son esas características? Lo recordamos. Paso número 1, debe de ser un endotelio íntegro, ¿verdad? Segundo, una superficie lisa. La presencia de alguna solución de continuidad, una ruptura. La presencia, por ejemplo, de una superficie normal
placas de ateroma, pues eso es superficie anormal. Claro que cualquiera de esas dos condiciones van a desencadenar la activación de un factor de la coagulación, que es el factor 12, pónganlo con números romanos, ¿verdad? Porque así es la nomenclatura internacional, que se llama también el factor de Ageman, con H al principio y con G, Ageman. Y ese factor se llama también el factor de contacto. Cuando ese factor entra en contacto, por eso es un sinónimo de contacto, con una superficie distinta a la del endotelio, o en este caso endocardio, normal, íntegro, superficie lisa, las células con su glucocáliz normal, ese factor se activa. Y es el paso inicial para la formación de coágulos por la vía del llamado sistema intrínseco, el sistema o mecanismo de cascada de la coagulación. Eso lo van a ver hasta quinto año, ¿verdad? Porque esa unidad, los profesores de hematología quisieron ellos trabajarla y pues ya no la tenemos en fisiología, pero al menos algunas cosas vamos a tomar. ¿Qué otra cosa? El glucocáliz. Las células endoteliales, por supuesto, como todas, tienen el glucocáliz. Y el glucocáliz, ¿verdad? Es un elemento que también le ayuda a proteger la activación de estos factores y otras proteínas. Las células endoteliales son altamente secretoras, ¿verdad? Por ahí secretan trombomodulina. Bueno, pues esta se va a fijar a la trombina, que es la proteína, es proteína. Es una enzima proteolítica muy potente. Es la que va a convertir la proteína, la trombina finalmente es la que va a actuar sobre el fibrinógeno, que es el factor 1 de coagulación, y va a formar filamentos, monómeros de fibrina. Y precisamente esos filamentos son los que forman la malla del coágulo. Jóvenes, se acabó el tiempo. De hecho, ya me tardé y ya me mandaron un mensaje de que tengo que entrar ya. Nos vemos, jóvenes. Es fin de semana, ¿verdad? Por supuesto que hay que descansar, hay que disfrutar, hay que divertirse, hay que estudiar y mucho. Nos vemos mañana, digo mañana no, nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Gracias, doctora, igualmente.